Buenas tardes. En esta ocasión vamos a resolver un problema de aplicación de la geometría vectorial a la cinemática, a la parte de la física que se ocupa de describir el movimiento utilizando los conceptos de tiempo, posición, distancia, velocidad, aceleración no más. Y con esas son como las variables cinemáticas, que permiten, pues entonces, como les decía, describir el movimiento, es decir, contar cómo ocurre, sin explicar las razones que lo causan. Esa ya sería para las razones o causas del movimiento, pues se ocupa es la dinámica. El problema de que vamos a afrontar lo hemos editado en un cuaderno Jupyter Notebook. Aquí se los tengo. Y es el problema 2 del taller 4 de Villarroba para la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. Este trabajo de edición científica y para mostrar la solución utilizando GeoGebra viene pues fruto del trabajo colaborativo entre el profesor Giovanni Tapias Arboleda de la Universidad de Antioquia y de mi persona, el profesor Marco Julio Cañas de la Universidad de Antioquia también. Bueno, entonces, este punto, bueno, pues el problema es, se los voy a presentar utilizando la herramienta para realizar presentaciones llamada RISE. Entonces, para eso vamos a ir a View y vamos a Cell Toolbar y nos vamos a ir a Slideshow para hacer que esta presentación, que este texto editado de solución del ejercicio, se pueda visualizar como una presentación, parecido como a PowerPoint. Aquí le decimos slide. Entonces aquí slide type, o tipo de slide o de presentación, elegimos slide para todas las celdas donde hemos trabajado la solución del ejercicio. Entonces se los tenía previamente preparados, ya se los voy a describir. Entonces, al llenar estas celdas, lo que hacemos es que cada una de las líneas de solución del problema, aquí en este Jupyter Notebook, la cambiamos a que cada una de las celdas tenga la característica de que pueda pasarse a hacer una diapositiva a través del software RISE que se asocia a Jupyter Notebook. Bueno, aquí ponemos a cada línea, entonces, slide. Aquí son varias lineecitas, siempre son bastanticas. Aquí vamos, esta otra. Sí, son bastantes. También ustedes ven que tienen la opción de ponerle slide o fragment o no ponerle nada, omitir sky o skip y notas. En este caso todas las líneas las vamos a elegir como de tipo slide o tipo diapositiva, que es la opción por defecto. Siempre me quedó larguito el texto. Sí, quedó como de bastantes líneas, pero es porque en él también les voy a presentar como los conceptos relevantes para resolver el ejercicio y cómo este cuaderno Jupyter, al mismo tiempo que nos permite editar, nos permite efectuar los cálculos. Los cálculos, en este caso, de magnitudes y direcciones de vectores asociados a un movimiento, al movimiento de un avión para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, ya al terminar esa parte, yo me voy otra vez a View y vuelvo otra vez a Cell Toolbars y ya no elijo Slideshow, sino None. Y así ya se me desaparecen las cajitas de
de selección o el menú o ese menú, y ya de ahí en adelante ya puedo irme a este icono, al icono Enter Excite Rise Slideshow, que es para trabajar con la aplicación Rise, que me permite mostrar en diapositivas todo lo que haya editado. De ahí que la ventaja entonces de los cuadernos Júpiter, de que todo lo que editas lo puedes visualizar como una presentación sin tener que reelaborar un nuevo texto de presentación, como nos toca generalmente en Word, que lo que edites en un texto científico en Word, si quieres hacer una presentación, pues tienes que guardar el mismo, gastarte un tiempo igual o mayor haciendo la presentación de síntesis de todo lo que está hecho en Word. En este caso no. En este caso no, solamente teniendo en cuenta que el texto editado debe quedar bien separado en celdas. Separadito, pues, en el sentido de que queden celdas de poquito texto, para que cada celda sea una diapositiva. Le damos acá, pues, en Rise, y ya vemos que nos generó, pues, la presentación. Me voy a devolver a la primera diapositiva. Me voy a devolver acá. Para que me quede la primera diapositiva, pues, la señalo y vuelvo otra vez a Rise, y ahora ven que empezó en punto del taller 4 de arroba sobre cinemática. La teoría para él está en el módulo 26 del texto del profesor Alberto Jaramillo de la Universidad de Antioquia, del profesor Alberto Jaramillo y del profesor Grimaldo Leas, que fue mi profesor en mi pregrado. El planteamiento del problema pues es este, tengo simplemente un piloto de avión que vuela a una velocidad de 500 kilómetros por hora con respecto al aire. Esa es su velocidad con respecto al aire, y lo que desea es ir a una ciudad situada a 1300 kilómetros al sur. Entonces ya con eso nos están diciendo que necesitamos una dirección real de movimiento que es hacia el sur. Y tenemos que hay un viento, la dirección del viento viene del este hacia el oeste, o sea que tenemos una dirección del viento de 180 grados, una dirección del viento de 180 grados, o de menos 180 grados, como quieras denotarlo. O sea que el viento se mueve de manera horizontal, y la dirección real de movimiento que queremos es vertical. Entonces ya tenemos dos vectores perpendiculares, los que nos van a determinar dos triángulos semejantes, el triángulo de velocidades y el triángulo de desplazamientos, que van a ser semejantes, y ambos triángulos rectángulos. Vamos a ver por qué. Entonces, bueno, esa sería nuestra situación, y hoy esas serían las preguntas. Las preguntas para este caso van a ser que determinemos en qué dirección debe volar el avión para que efectivamente eh, se mueva verticalmente. Tengamos en cuenta que si el viento se mueve horizontalmente, y si el avión se moviera verticalmente, pues no llegaría a la ciudad, porque en definitiva el aire lo que hace es desviar el avión. Entonces lo que queremos es, bueno, y entonces, ¿cómo es que debe corregir el piloto la dirección del avión para que en definitiva esa dirección de vuelo le permita que la dirección real de movimiento sea efectivamente vertical como queremos, y así llegue efectivamente a la ciudad que se quiere? Entonces queremos entonces esa dirección en la que debe volar. Ya sabemos la dirección real, pero falta la dirección en la que debe volar, es decir, la dirección con respecto al viento. Y debemos determinar también cuál es la magnitud y dirección del movimiento resultante y el tiempo que va a requerir para ir a esa ciudad que está a 1300 kilómetros, a esa velocidad que él se mueve, y a la velocidad, y considerando la velocidad del viento. Esas serían nuestras tres preguntas. Los elementos teóricos que he clasificado son
que uno debe, para esos problemas, tener claro los conceptos de desplazamiento y distancia, luego los de velocidad y rapidez, luego lo de velocidad con respecto al viento, la de velocidad con respecto a la Tierra o velocidad real, y que va a tener claro que aquí surgen dos tipos de triángulos que están íntimamente relacionados, que son el triángulo de velocidades y el triángulo de desplazamientos, eh, que es, como decimos acá, uno debe de recordar ese concepto de semejanza de triángulos que, recordemos que dos triángulos serán semejantes si en realidad tienen la misma forma. Para ser semejantes, dos triángulos rectángulos, vamos a ver que se requiere, además de ser rectángulos, que tengan un ángulo más, que sea un par de ángulos, el ángulo de uno sea igual al ángulo del otro. O en este caso vamos a ver que los dos triángulos rectángulos tengan un ángulo compartido. En ese caso, pues cumple el criterio de semejanza de triángulos y, y tendremos pues dos triángulos de la misma forma. La semejanza es un concepto que nos describe forma. Entonces diremos que dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma. ¿En qué sentido? Si tienen los ángulos respectivos congruentes o de igual medida. Bueno, aquí y el octavo concepto es la semejanza entre el triángulo de velocidades y el triángulo de desplazamiento. Voy a decirles por qué esos conceptos son importantes. Para eso empiezo con eh, las notaciones a utilizar. Para los vectores, voy a señalarlos con un segmento dirigido arriba, con un over right arrow, es decir, con una flecha que mire hacia la derecha, que esté sobre la denotación para decir que la naturaleza del objeto es vectorial. Si le quitamos la flecha, pues vamos a querer decir que sea magnitud, que hablamos de la magnitud del vector. Entonces hasta aquí, a no ser que hagamos la advertencia, ¿cierto? Pero desde que no se diga nada, eso es como la anotación que queremos en este caso. Ya uno, después de eso de utilizar flechas, a veces se libera, pero previa advertencia al lector. Entonces uno diría, tengo el vector A y no puse la flecha. Pero le digo al lector de que con A solito, sin poner flechas, sin el override arrow, sin ponerla, de todas maneras se está refiriendo a un vector. Bueno, entonces es porque hizo la salvedad. Entonces, y otra cosa es que cuando escribimos AB con mayúsculas, o sea, utilizamos dos letras y la flecha, estamos utilizando la notación principio-fin para vectores, es decir, la notación que nos permite indicar el principio, el inicio y el final del vector. Es decir, que si escribimos AB flecha, queremos decir, estamos denotando un vector con punto inicial en A y con punto final en B. No estamos denotando ningún producto de números reales. Entonces, AB flecha es vector de punto inicial en A con punto final en B. Como les decía antes, para la magnitud de un vector la ponemos o sin flecha, o con doble barras, o con solo un par de barras. En los tres casos estaremos hablando en este texto de magnitud, nos estamos refiriendo a magnitud del vector. Y también para la notación principio-fin, si no ponemos flecha, hablamos de magnitud. Si ponemos doble barra con flecha, estamos hablando de magnitud del vector. Aquí hay una cosita que voy a cambiarle acá, override, sí, bueno, está bien. Override row, así quedó bien el código. Shift Enter. Y para la dirección de los vectores, que estos vamos a hablar solo de vectores en el plano. Para los vectores del plano, su dirección siempre va representada con ángulos, lo que nos puede decir, entonces en definitiva, si esa flecha que representa al vector, bueno, ¿hacia dónde va dirigida? Si va dirigida hacia arriba, pues entonces estaremos hablando de un ángulo de 90 grados.
Si va dirigida hacia abajo, estaremos hablando de un ángulo de 270 grados de dirección o de menos 90 grados de dirección. De las dos maneras podemos denotar el ángulo de dirección, con un ángulo positivo o un ángulo negativo. Ángulo positivo cuando medimos el ángulo en el sentido antihorario y ángulo negativo cuando medimos el ángulo en el sentido horario. Bueno, entonces empezamos definiendo también el desplazamiento para diferenciar el concepto de desplazamiento del concepto de distancia. La distancia es como en física, en esta situación uno diría, por ejemplo, que el piloto viajó una distancia de 1000 kilómetros. Si no se dice nada más, solamente estás hablando de dice la información de el espacio recorrido. Pero cuando se habla de desplazamiento, eh, ya se dice más. O sea, el concepto de desplazamiento es un concepto que abarca el de distancia y me dice algo más, es decir, me dice la dirección en la que recorrí ese espacio. Entonces, el desplazamiento es una información que incluye la distancia recorrida y la dirección en la que se recorrió. Entonces, de ahí que el desplazamiento es vector y la distancia es solo un escalar, es decir, es solamente un concepto que no está dotado de dirección, mientras que el desplazamiento es un concepto dotado de magnitud, longitud normal y dirección. El tiempo, con T vamos a denotar el tiempo que tarda el avión en ir del punto A al punto B, donde B es la ciudad donde él quiere ir. Entonces, para nosotros, en esta situación, vamos a denotar con A al punto inicial y a denotar con B al punto final. Luego, el vector de desplazamiento va a ser el vector AB flecha y T es el tiempo que va a tardar de ir de A a B. Con B sub AB flecha, vamos a denotar la velocidad del avión. La velocidad del avión para ir del punto A al punto B. Y esa es nuestra velocidad real. Esa es la que vamos a denotar como velocidad real. Entonces lo vamos a poner así, V sub AB o velocidad real. Aquí lo voy a poner también, lo voy a incluir esa parte como V sub real. V sub real, le ponemos igual. Entonces aquí miren que me queda, la velocidad real es V sub AB y él va a ser, esa velocidad B va a ser un múltiplo escalar del desplazamiento, aludiendo a que en realidad es como que la velocidad fuera desplazamiento sobre tiempo, mientras que la rapidez es la distancia sobre el tiempo. Claro, la distancia es un escalar. En cambio aquí no podemos decir así como ligeramente desplazamiento sobre tiempo, no, porque uno no hace divisiones con los vectores, no, en principio no. Entonces uno más bien podría decir mejor es que la velocidad es, usando el lenguaje, desplazamiento sobre tiempo. Y siendo estrictos con la naturaleza de las operaciones, es que la velocidad es 1 sobre t por el desplazamiento. Por el desplazamiento. Así uno ve en esto de que la velocidad es un vector que tiene la misma dirección del desplazamiento. La velocidad tiene la misma dirección del desplazamiento. Y otra cosa, el vector velocidad, cuando el tiempo es mayor que 1, el vector velocidad es un vector de menor longitud que el vector desplazamiento. Eso nos va a explicar por qué ahorita, cuando tracemos los triángulos de desplazamiento y de velocidades, vamos a ver que el triángulo de velocidades es más chiquito y el triángulo de desplazamientos es más grande. Bueno, entonces esta ecuación vectorial es demasiado importante, nos explica eso. Así, la velocidad V sub AB es un vector paralelo y del mismo sentido que el vector de desplazamiento, como habíamos dicho, y la magnitud de ese vector
es la magnitud del desplazamiento, que es la distancia, sobre el tiempo. Entonces, así usted ve que la magnitud de la velocidad es la rapidez, porque es la distancia sobre el tiempo. Miren que sí. Entonces, así uno ve la relación eh, entre rapidez y velocidad, la velocidad como vector y la rapidez simplemente como un escalar que surge de un cociente, mientras que la velocidad surge desde un múltiplo escalar de un vector llamado vector de desplazamiento. Aquí también tenemos, bueno, pues entonces, en definitiva, la rapidez es el cociente entre distancia y tiempo, entonces entre dos cantidades escalares, de ahí que la rapidez no es vector. La definición de velocidad, otra vez la puntualizo, la velocidad en general va a ser un múltiplo escalar, el recíproco del tiempo, por el desplazamiento. Para trabajar, bueno, pues yo quise importar la librería Pandas, que nos va a permitir como organizar la información para hacer dibujos de los segmentos orientados utilizando Matplotlib. Nos va a permitir hacer como los triángulos dentro del cuaderno notebook. Pero también eso se puede hacer en GeoGebra. Pero esa es una opción, utilizar pandas. La otra es utilizar NumPy para los cálculos matemáticos. En este caso nos sirvió para calcular funciones trigonométricas de los ángulos asociados a los vectores, que recordad que aquí las direcciones de los vectores se miden con ángulos. En el plano se miden con ángulos y en el espacio se miden con vectores unitarios. Aquí la librería Matplotlib, que es la que nos permite graficar en el cuaderno notebook. Y otra vez, bueno, les recuerdo que el tiempo es t, va a ser la variable con la que el símbolo que vamos a utilizar para el tiempo que tarda el avión en llegar a su destino. AB es el desplazamiento, como habíamos dicho, real del avión. Ese vector de desplazamiento es un vector con dirección 270 grados y su magnitud es 1300 kilómetros, como nos lo dieron en el problema. Es lo que se deduce eso es lo que se deduce de la información dada. AC va a ser el desplazamiento sin la acción, el desplazamiento que tendría el avión sin la acción del viento. Queremos decir con eso, es este, miren. El avión quiere ir de este punto, voy a denotarlo con este punto B, lo voy a ocultar, objeto visible. El punto B no, ese lo necesitamos, es AB' el que no. Y voy a, aquí está, aquí tenemos este punto no lo necesitamos. Aquí está el punto A y este punto I es en realidad nuestro punto, vamos a ponerlo renombrar B. Entonces miremos que este punto acá, nos renombró fue con el segmento, no el punto. Entonces es L. Entonces aquí control Z y esa L, esa renombrar el punto B. Entonces miremos que el avión quiere ir de este punto A este punto B. Entonces decimos que el origen de coordenadas, estamos suponiendo que el origen de coordenadas es de donde va a arrancar el avión y quiere ir al punto B, es decir, 1300 kilómetros hacia el sur. Con la acción del viento, si el avión se moviera en dirección sur, terminaría por acá, terminaría en el tercer cuadrante y no llegaría al punto B, porque el aire lo desplazaría, cambiaría su dirección. Entonces, es por eso que el avión tiene que no moverse con dirección sur, sino moverse con dirección, en este caso voy a denotar a G con la letra C para decir en la dirección del vector AC. Entonces va a G, lo voy a renombrar como el vector, como el punto C. Y entonces el vector AC, ese vector AC va a ser
aquel cuya dirección es la dirección que debe tomar el avión con respecto al viento para poder que con respecto a la Tierra se mueva efectivamente de manera con la dirección real que nosotros deseamos para que llegue a el punto B. Entonces, bueno, si tenemos que hacer ese vector. Voy a volver acá a esta parte. Entonces, AC es el desplazamiento sin la acción del viento. Entonces, AC es el vector de desplazamiento que tendría el avión si el viento no estuviera presente y él viajara, pues, teniendo en cuenta su acción, por decirlo así. Aquí ya tenemos entonces ACB, que es el desplazamiento total del avión debido a la acción del aire durante el vuelo. Es decir, es que en definitiva el aire está desviando el avión en cada instante. Entonces, el desplazamiento total sería como la suma de los desplazamientos diferenciales que el aire causa sobre el avión en su trayectoria. Entonces se ve, es como este vector, la suma de todos los desplazamientos. Se ve este vector, lo voy a denotar acá con vector de C a B, esta flechita. Ese vector que es como la suma de los desplazamientos que el aire causa sobre el avión. Entonces tendríamos así que el vector AC, voy a trazarlo de acá, de A a C, más el vector CB, esa suma, el desplazamiento AC y el desplazamiento CB, me da esa suma vectorial, miren que por principio, fin, me da el vector AB, por definición de suma geométrica de vectores. Entonces, que AC más CB me da AB, me da el desplazamiento real. Entonces, escribimos esa ecuación acá, volvemos acá, vamos a ponerla aquí antes, vamos a devolvernos acá y nos vamos a esa parte en la que vamos aquí. Entonces, de acá insertamos esa línea que para escribir en Markdown, esa ecuación vectorial que relaciona los tres desplazamientos. Entonces, dice, hombre, si el vector AC a AC le sumo el vector CB, me da el vector AB, nuestro desplazamiento real, el vector de desplazamiento real. Entonces, AC sería como el desplazamiento con respecto al aire y CB el desplazamiento que causa el aire sobre el avión. Le ponemos flechas, entonces le ponemos over, rig, ht, arrow, llaves, aquí otra vez over, rig, ht, arrow, llaves, para poner la flecha sobre, se ve indicando que son vectores de desplazamiento, over, rig, ht, arrow, y aquí ya me queda esa parte. Es así, ya tenemos esas consideraciones, AB como el desplazamiento real, AC como el desplazamiento debido a la acción del aire y BC, SB el desplazamiento, la suma de todos los desplazamientos debidos al aire, y todos los desplazamientos que el aire causa sobre el avión, por interpretarlo así. Entonces, miren que esta ecuación sigue el algoritmo algebraico de suma de vectores cuando la tenemos en notación principio-fin, principio-fin. Miren que dijimos AC más CB da AB, es decir, se elimina el vértice repetido y el resultado va a ser AB, es decir, va del principio del primero al fin del segundo. ¿Sí? Porque el algoritmo de suma geométrica dice que cuando sumas vectores que están dispuestos en configuración principio-fin, pues el vector suma va a ir del principio del primero al fin del último.
Entonces, esta ecuación cumple con esa regla. Y bueno, aquí también estamos coleccionando el resto de la información de que la velocidad del viento es de 85 kilómetros por hora, que la velocidad del avión, bueno, estas velocidades aquí, estas son las magnitudes del vector velocidad. Entonces aquí lo voy a poner acá para aclararlo, para puntualizarlo. Ese sería entonces, Bwin es la velocidad del viento. Vamos a ponerla como, bueno, pues también con barras. Entonces con barras, eso sería over, rig, ht, a row, para recordarles que ese es, que que estoy hablando es de magnitud, entonces estoy hablando es de la rapidez del viento. Cuando hablo de la magnitud del vector velocidad, entonces estoy hablando es de la rapidez del viento. Entonces, la rapidez del viento es de 85 kilómetros por hora. Shift Enter. Ahí ya no puse notación con solo barras. Entonces, cuando tenemos notación con barras, ponemos flecha. O con doble barras, ponemos flecha. Y para tener una notación menos recargada, quitamos flechas y barras. Eso es lo bueno de esa notación. Aquí la rapidez del avión, que es de 500, que nos la dieron. Y ahora vamos entonces a considerar entonces el triángulo A, B', C', como el triángulo de velocidades para nuestro gráfico. Ese triángulo de velocidades es el chiquito, miren este. Y el triángulo grande, mira, es el triángulo de desplazamientos. Entonces el triángulo chiquito tiene ya los vértices no van a ser, miren que el triángulo grande es de vértices A, B, C, pues el triángulo pequeño va a ser de vértices A, B', entonces acá lo voy a denotar con B'. Vamos a buscarlo aquí en nuestra vista algebraica, acá, míralo acá. Y cambiamos, renombramos y lo ponemos con B'. Y a J lo denotamos con C', y así tenemos entonces el triángulo ABC y el triángulo C', ambos semejantes. ¿Por qué? Porque miren que comparten el ángulo VAC, o sea, el ángulo con vértice en A, y ambos son triángulos rectángulos. Entonces, por compartir esos, todos sus ángulos son respectivamente congruentes, y si son respectivamente congruentes, son semejantes, y la semejanza entre ellos implica proporcionalidad, como hemos de recordar también. Y ya dijimos antes por qué era que resultaban. Miren, aquí es muy importante diferenciar entonces que tenemos el vector de desplazamiento AB. Pues tenemos la velocidad real de movimiento AB', que es AB', va a ser la velocidad real del avión. Entonces, AB', vamos a ponerlo aquí con insertar texto. Vamos a poner acá. Entonces, en fórmula LaTeX, entonces ponemos que ese vector A, B' es la velocidad real de... Y aquí lo puse con respecto a la magnitud, es decir, AB' es la magnitud del vector velocidad. Entonces, el de vector velocidad real. Entonces, miren que ahí, así ya tendríamos la diferenciación entre, hombre, el desplazamiento es AB y la velocidad es AB'. La velocidad, miren que es un vector del mismo sentido que el vector de desplazamiento, sentido y dirección, ambos son verticales y van hacia abajo, hacia el sur, pero el vector velocidad, en este caso, tiene una menor magnitud, en este caso, porque el tiempo lo estamos considerando un tiempo mayor que 1. O sea que para el avión estamos suponiendo que, y vamos a ver que sí,
que se tarda más de 1 hora en ir a la ciudad a donde quiere ir. Bueno, entonces hasta aquí hemos revisado de estas notas. Ya tenemos entonces mencionado quién va a ser el triángulo de velocidades. eh, y pues bueno, pues si es el triángulo de velocidades, miren qué valores tiene y para poder hallar ángulos. Para nosotros, este ángulo, el ángulo BAC, este ángulo agudo, lo vamos a llamar alfa. Ese ángulo lo podemos medir con GeoGebra. Bueno, en realidad en este caso lo necesitamos es primero establecer. ¿Y cómo lo podemos establecer? Pues por lo que sabemos, miren, la velocidad real uno no la sabe, uno sabe es que se mueve a 500 y esa velocidad, en realidad es la rapidez, es la velocidad con respecto al viento. Esa es la cosa que hay que tener en cuenta acá, que esos 500 que nos dicen que es la velocidad del avión, es la velocidad con respecto al viento, no la velocidad real. Entonces, lo que nos dieron es esta. Nos dieron AC'. Entonces, aquí lo voy a poner en texto. Entonces, nos dieron, voy a ponerlo aquí, otra vez en fórmula LaTeX, y nos dieron fue AC', que AC' es igual a 500. AC', es decir, nos dieron la rapidez con la que se mueve el avión con respecto al viento, y ya el viento lo que hace es desplazarlo. Bueno, entonces aquí lo ponemos. Y también nos dieron a C'B'. Entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí nos está generando un problemita. Entonces vamos a ponerle control Z. Control Z. Entonces nos vamos a la flechita para que entre esta caja de texto y escribamos lo que queríamos. O sea, que no haya ese problema entre signo de pesos. Entonces tenemos el que nos dieron fue AC', que vale 500, que es la velocidad del avión, pero con respecto al aire. Entonces, es velocidad del avión, pero con respecto al aire. Esa es la que le aparece en el dispositivo al piloto. Y bueno, la otra que nos dieron también fue la velocidad del viento. Entonces, aquí ponemos, esa es C', B', porque va en esta dirección, de derecha a izquierda, que es de 85. Entonces, miren que así nos dieron, fue 2 hipotenusa y cateto, el cateto horizontal, del triángulo de velocidades. Entonces, si uno tiene 2 catetos, pues puede tener el segundo cateto. Perdón, si tiene la hipotenusa y un cateto, puede tener el segundo cateto, utilizando Pitágoras. Y además, puede saber todos los ángulos del triángulo. O sea que uno sabiendo 2 lados de un triángulo rectángulo, en este caso hipotenusa y cateto, puede resolver el triángulo en el sentido de saber todo lo demás del triángulo, es decir, las medidas del tercer lado y de los demás ángulos. En este caso, uno de los ángulos que nos interesa, que va a ser el que nos dice la dirección de movimiento. Porque este ángulo nos va a permitir inferir la dirección del movimiento en la que se debe mover el avión para que en realidad tenga una dirección real de 270 grados. Entonces necesitamos esa dirección, la dirección del desplazamiento AC, que es la dirección del vector velocidad AC'. Esa dirección es este ángulo, medido desde el semieje positivo de las X, que en este caso, como ven ustedes en el gráfico, es de 80 y pico de grados, 80 punto algo. Esa dirección la tenemos que establecer. Bueno, pues si usted sabe alfa, este ángulo alfa, ya restándole de 90 grados sabe este. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, dado ese ángulo, pues con la función seno inverso, con el arco seno, de 85 sobre 500, ya tenemos a alfa, y con alfa
yo puedo, miren que ese alfa me lo dio calculándolo utilizando NumPy, haciendo los cálculos acá, me dio que era de 9.78 grados y si alfa es de 9.78 grados, pues el ángulo teta de dirección, que lo hago, como les dije, restándolo de 90 grados, y le cambio de signo porque es un ángulo que estoy midiéndolo en el sentido horario, como les había dicho antes. Por eso el signo. Y así, ese ángulo teta me queda de menos 80 grados. Miren, 80 grados medido en el sentido horario, por eso el signo negativo. Y así ya sabemos la dirección de movimiento. Entonces aquí ya pues esa es la conclusión de la primera pregunta y es la dirección en la que debe viajar el avión es de menos 80.2122 grados. Aquí voy a poner avión. Escapó. Avión, Shift Enter. Y así ya seguimos con determinar ya es la dirección y magnitud del movimiento resultante. Bueno, entonces para eso pues uno sabe que también de ese triángulo, ya no mirando el triángulo de velocidades, el chiquito, sino el grande, uno sabe que AC, la hipotenusa, multiplicada por el coseno del ángulo que acabamos de hallar, ya con eso ahí tiene AB. Entonces, de que AB es AC coseno. Es decir, que AC, el lado que quiere, es AB, mírenlo acá, vamos a ponerlo Shift Enter, me queda Shift Enter, miren que ya me queda que entonces AC es AB sobre coseno de alfa, o sea que simplemente estamos utilizando trigonometría para determinar las medidas de los lados de ese triángulo, en este caso la medida de AC, conocida la de AB, sabiendo que AB, que es la distancia recorrida, miren que es nuestra distancia recorrida, recuerden que el avión quiere ir de A a B y nos dijeron que esa ciudad estaba a 1.300 kilómetros, entonces AB es de 1.300, entonces sabiendo 1.300 y este ángulo ya puedo saber la medida de AC. Que la medida de AC es la magnitud del vector de dirección en la que debe moverse el avión para que, la dirección de movimiento con respecto al aire, para que en definitiva se pueda, al hacerse la suma vectorial con el desplazamiento del viento, obtenga la dirección de movimiento que deseamos, que es la dirección vertical. Bueno, entonces así determinamos a AC y miren que haciendo ese cálculo con NumPy nos queda que AC es de 1.320. Y miren que tenía que ser más de 1.300, claro, porque si el cateto medía 1.300, pues la hipotenusa tiene que medir más. Entonces así tenemos pues que AC, el vector AC, es de magnitud 1.320. 1.320. Así ya concluimos que la dirección de movimiento debe ser de menos 80.2122. ¿Por qué? Porque la dirección de la velocidad es la dirección del vector desplazamiento. Por lo que dijimos de que esos vectores tenían la misma dirección. Porque era uno múltiplo escalar del otro, donde el escalar era positivo. Porque el escalar está dado como el recíproco del tiempo, y el tiempo es positivo. Y la magnitud de movimiento es de 1.319 kilómetros. Entonces, en definitiva, es como decirte que el avión, para poder que llegue a una ciudad que está a 1.300 kilómetros, en definitiva, en realidad él debe recorrer, son 1.320, o sea que debe recorrer más. Y todo por la acción del viento. Todo por la acción del viento. La acción del viento hace que tenga que recorrer más de la distancia real entre las ciudades, de la distancia real, sí, de la distancia real entre las ciudades entre las que se va a mover. Bueno, aquí hice pues como de dónde surgía pues esa velocidad real, el cálculo con regla de Pitágoras. Aquí, bueno, la magnitud, aquí estamos calculando ya la velocidad real. Bueno, entonces,
la magnitud de la velocidad real. Recuerden que teníamos la velocidad del avión con respecto al viento y la velocidad del viento. Y ya con eso puedo saber la velocidad real, que es uno de los catetos del triángulo de velocidades. Y por eso es que acá, utilizando NumPy, utilizando este código, miren que ese código es para sacar la raíz cuadrada de esa diferencia de cuadrados. Y así ya tengo que la velocidad real es de 492. Entonces, que mientras que el avión se mueve, según los aparatos, a 500, con respecto al viento, en realidad se está moviendo a una velocidad menor, todo por la acción del viento, a una velocidad ya no de 500, sino de 492. Perdió, entonces, alrededor de 8 kilómetros por hora, por la acción del viento. Entonces, es como que la acción del viento retardara, pues, por decirlo así, el movimiento del avión. Entonces, el tiempo empleado, vamos a correr esta línea, el tiempo empleado para ir a la ciudad que quería, que estaba a 1300, pues eso es distancia, en este caso, sabemos de que la velocidad es distancia sobre tiempo, perdón, la rapidez, porque acuérdense que cuando ponemos sin flecha, me estoy refiriendo a esa rapidez, que rapidez es distancia sobre tiempo, luego el tiempo es distancia sobre velocidad, despejando, y así entonces la distancia real sobre la velocidad real me da el tiempo empleado, me da el tiempo empleado para llegar allá. Entonces, eh, bueno, pues entonces el tiempo empleado nos da en este caso 2.63 horas. Sí, el tiempo empleado nos da 2.63 horas. Y así ya como conclusión, el tiempo empleado para ir a la ciudad es, como decíamos, 2.64 horas, es decir, un poco más de 2,5 horas para ir de una ciudad a otra. Bueno, así quedamos. La única observación que quise poner era que cuando trabajas con NumPy, en realidad con estos software científicos, las funciones arcoseno y arcocoseno y también arcotangente te van a entregar esos ángulos medidos en radianes, en sistema circular. Entonces, es por eso que a mí me tocó en los cálculos hacer después la conversión a grados porque quería dar la dirección de los ángulos no en radianes, no en grados medidos en radianes, sino en grados medidos en, en sistemas hexagesimal o en grados hexagesimales. Muchísimas gracias. Ah, no, pero antes de terminar, quería también mostrarles que una forma de razonamiento que me pareció muy buena voy a hacerla mostrando el protocolo de construcción, que hice para estos círculos concéntricos que ven ustedes acá. Voy a extender un poquito más el protocolo y lo pongo que corra desde el inicio, empieza en el origen. Ahora lo voy a mover un poquitico hacia acá y voy a mover la vista gráfica hacia la izquierda un poquito. Entonces, bueno, pues después de que uno tenga el origen, es decir, de donde el avión arranca, voy a trazar, a decirle que corra bueno, aquí me trazó un punto sobre este punto B. Bueno, ese no lo necesitamos en realidad, voy a quitarlo del punto. Bueno, ese en realidad sí lo requerimos, que es el que me permite trazar un ángulo dado dos puntos. Entonces, es porque voy a utilizar esta herramienta de trazar un ángulo dado dos puntos y es porque si, miren que lo primero que hicimos en el procedimiento fue calcular el ángulo alfa. Entonces, que surgía del triángulo de velocidades. Con ese ángulo alfa, uno ya con eso puede construir no solo el triángulo de velocidades, sino el triángulo de desplazamientos. Entonces, bueno, dado ese ángulo, uno utiliza esta herramienta. Y miren que esa herramienta de trazar ángulos dada su amplitud, y yo lo hice utilizando dos puntos. El punto origen de coordenadas y el punto 1, 0. Por eso trazo el punto 1, 0. Después,
me traza, utilizo la herramienta y me traza efectivamente ese ángulo. Para verlo, voy a aproximar acá para que se vea porque está tan alejado que no se nota lo que pasó. Entonces aquí vemos, ahora sí podemos notar que cuando se utilizó esta herramienta de ángulo dado su amplitud, usted le señala B y luego al vértice del ángulo y luego le dice qué ángulo, en este caso le dije 80.21, que ya era la dirección del vector de desplazamiento, porque recuerden que si tengo alfa puedo determinar a teta y con ese teta, bueno, tracé acá. Y esa herramienta me trazó al punto B'. Con el punto B' uno traza, miren lo que trazamos luego, miren aquí está el ángulo, luego trazo una semirrecta con origen en A, y esa semirrecta con origen en A y que pasa por B', ya esa me va a determinar, miren, las hipotenusas del triángulo de velocidades y el triángulo de desplazamientos. Entonces, ya con eso lo que sigue es trazar circunferencias. Entonces voy a trazar una circunferencia con centro en el origen y radio en este caso 500. ¿Por qué? Porque la velocidad del avión con respecto al viento era de 500 kilómetros. Es por eso que el radio nos trazó de 1500 y recuerde que en la vista algebraica el cuadrado de 1500 es, en este caso, nos aparece 250.000. Entonces, para verlo, para ver esa circunferencia, nos alejamos. Ahora si volvemos y nos alejamos, que así ya no se nos ve esa parte, por eso era que tenía que ser así. Y nos movemos hacia acá. Aquí alejamos. Y miren que ya aquí tenemos la primera circunferencia de radio 500 que me va a determinar el triángulo de velocidades. Ya lo que hago después es trazar la intersección entre la circunferencia y la semirrecta y así yo ya tengo que el segmento B'C, AC, es precisamente es un segmento que mide 500, que tiene la magnitud de la velocidad, con respecto al viento. Y ya para trazar el triángulo completo, bueno, sigo con la instrucción, trazar perpendicular, una perpendicular al eje vertical, al eje Y, que pasa por el punto C. Y luego una intersección de esa recta perpendicular con respecto al eje Y. Y así ya puedo tener, voy a ocultar esas dos, voy a ocultar la recta perpendicular con objeto visible y trazo el segmento que une AD con C y así ya tengo un cateto y así ya tengo hipotenusa y cateto del triángulo de velocidades y aquí ya lo completo. Aquí ya tengo el triángulo de velocidades. Y si ya quiero el triángulo de desplazamientos, pues trazo una circunferencia, me voy a la otra circunferencia, vean acá, trazo la otra circunferencia y me alejo un poquito más, alejar. Eso usted la ve, va a desplazar la vista gráfica y ve la segunda circunferencia que miren que tiene radio 1300. Miren que tiene radio 1300. Del origen acá tiene 1300. Entonces, esa es la que me va a permitir, perdón, del origen acá. Y ya aquí verticalmente me da, sí, del origen acá también nos da 1300, claro está. Entonces, ya con eso puedo determinar el triángulo de desplazamientos. Entonces, para el triángulo de desplazamientos, pues yo necesito es trazar la intersección entre la vertical y la circunferencia para tener aquí 1300 y luego una perpendicular al eje vertical que pase por E
y luego una intersección entre la semirrecta y la perpendicular, y así, miren que ya tengo esos dos puntos que me determinan ese triángulo, el triángulo, el triángulo de desplazamientos, el triángulo AEG en este caso, AEG, el triángulo de desplazamientos, ahí me quedo, el triángulo de desplazamientos. Bueno, ya con eso nos queda todo el problema. Muchísimas gracias. Así le voy a dejar ya todo acá.